Trataremos ahora sobre los graves problemas en la vida de nuestro planeta, que nos ayudará a comprender la importancia de vivir en armonía con la naturaleza para evitar su deterioro y destrucción. Desertificación es el proceso de degradación por el cual el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción, convirtiéndose en semiárido, subhúmedo o árido. La desertificación afecta a la capa superficial del suelo, las reservas de agua subterránea, las escorrentías superficiales, las poblaciones humanas, animales y vegetales. La falta de agua en las tierras secas reduce la producción de madera, cultivos, forraje y otros servicios que los ecosistemas proveen a nuestra comunidad. Dentro de estos territorios sobreviven millones de personas en condiciones de persistente sequía y escasez de alimentos. Es un grave problema que está afectando a muchos países. Sucede por deforestación y destrucción de la cubierta vegetal que permite la erosión de los suelos, sobreexplotación de acuíferos, sobreirrigación y consecuente salinización de las tierras, falta de agua, monocultivos intensivos que agotan los nutrientes de los terrenos, uso de agroquímicos, sobrepastoreo, urbanización. Las actividades extractivas de explotación minera y de hidrocarburos eliminan los nutrientes del suelo y también son causa de desertificación. La desertificación produce pérdida de la fertilidad de los suelos, pérdida de la biodiversidad del suelo, disminución de la capacidad de retención del agua, alteración de los ciclos biogeoquímicos, menor producción de alimentos, hambruna animal y humana, mayor probabilidad de inundaciones al faltar la retención vegetal, disminución de la calidad del agua, sobrepoblación y pobreza por búsqueda de nuevas zonas. El cambio climático desempeña un papel importante en la desertificación, pues a medida que los días se hacen más cálidos y los periodos de sequía se vuelven más frecuentes, grandes áreas cultivables se convertirán en desierto, pudiendo llegar a ser inhabitables con el tiempo. Según los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, el 35% de la superficie de los continentes puede considerarse como áreas desérticas. Los objetivos del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación son, entre otros, concientizar al mundo de los riesgos de la sequía y escasez de agua en las tierras secas y en otras partes del planeta, subrayar la importancia de mantener suelos saludables, subrayar la importancia de la educación por ser una herramienta sumamente importante para ayudar a la gente a entender sobre las prácticas sustentables que salvarán más terrenos de la desertificación. La desertificación es un problema enorme que debe abordarse con seriedad. Debemos prevenir problemas futuros, tomándonos el tiempo para hacerlo ahora. El suelo es el principal capital con el que cuenta la humanidad. Los alimentos que necesitamos para nuestra supervivencia se producen en suelos saludables. Demos una mirada crítica a la desertificación y encontremos juntos las herramientas necesarias para poder superarla de manera eficaz. Es nuestra responsabilidad cuidar los suelos, pues todos dependemos y nos beneficiamos de su estado saludable. 17 de junio, Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación. Deforestación. Tala de bosques nativos y conversión de áreas forestales en tierra no forestal para usarla en agroindustria, pastura, crecimiento humano, vertederos, etc. Produce un enorme daño a los bosques y las selvas de la tierra al arrasarlos masivamente, causando un inmenso deterioro a la calidad de los suelos. La deforestación conduce a severos desbalances ecológicos y ambientales, disminuye y elimina hábitats naturales y biodiversidad, tiene un impacto adverso en la fijación de dióxido de carbono. Las regiones deforestadas tienden a la erosión del suelo y frecuentemente se degradan a tierras no productivas, desertificación. El descuido e ignorancia del valor intrínseco, la falta del valor atribuido, el manejo poco responsable de la forestación y leyes medioambientales eficientes conducen a la deforestación a gran escala. Los suelos de los bosques son húmedos, pero sin la protección de la cubierta arbórea se secan rápidamente, influyendo negativamente en el cambio climático. Las selvas y bosques pueden convertirse rápidamente en áridos desiertos de tierra yerma
sin los árboles que ayuden a perpetuar el ciclo biogeoquímico, devolviendo el vapor de agua a la atmósfera. La eliminación de la capa vegetal elimina sus palios naturales a bosques y selvas que bloquean los rayos solares durante el día y mantienen el calor durante la noche. Este trastorno contribuye a la aparición de cambios de temperatura más extremos, que pueden ser nocivos para las plantas y animales. Los árboles desempeñan un papel muy importante en la absorción de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. Menos bosques significa más cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera y una mayor velocidad y gravedad del cambio climático. La deforestación es causa de cambios en las condiciones climáticas, de desertificación, del deslizamiento de poblaciones indígenas. Disminuye la biodiversidad y es causa de la extinción de muchas especies. Más de la mitad de las especies de plantas y animales terrestres viven en selvas tropicales. La pérdida de áreas boscosas ha resultado en un entorno degradado, con menor biodiversidad y puede destruir irrecuperablemente la riqueza genética que proporciona la resistencia frente a las plagas a plantas comestibles. El 70% de los animales y plantas habitan los bosques de la Tierra y muchos no pueden sobrevivir a la deforestación que destruye su medio. Las selvas tropicales son los ecosistemas más diversos de la Tierra y en ellas se encuentran la mayor parte de la biodiversidad conocida. La aparición de áreas significativas de cubierta arbórea ha resultado en degradación del suelo y un entorno de menor biodiversidad. La deforestación acaba también con la comunidad microbiana, que se ocupa de reciclar los nutrientes, limpiar el agua y eliminar la contaminación. Se estima que cada día estamos perdiendo 137 especies de plantas y animales, incluidos los insectos, debido a la deforestación de las selvas, lo que supone hasta 500.000 especies anuales. La deforestación debido a la agricultura intensiva y a la ganadería, urbanización, la minería, la extracción de hidrocarburos, los incendios forestales, constituyen las mayores amenazas a la biodiversidad. Contaminación ambiental. Para nuestra supervivencia, debemos tratar de preservar, en la medida de lo posible, una biosfera saludable, con todos sus sistemas ecológicos intactos, tanto plantas como animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio. Pero la presencia de agentes externos en el medio ambiente producen alteraciones o cambios físicos, químicos, biológicos, socioculturales, paisajísticos, etc. en todos los ecosistemas de la Tierra. La contaminación ambiental puede ser natural, si es que es producida por fenómenos naturales como lluvias, vientos, emanaciones volcánicas, movimientos sísmicos, etc. Los ecosistemas se recuperan restableciendo el equilibrio original o estableciendo un nuevo equilibrio. Antropogénica, cuando es producida por actividades humanas como la industrialización, minería, urbanización, transporte, residuos, etc. Los ecosistemas se degradan, siendo muy difícil su recuperación. La línea base ambiental es la descripción de la situación actual sin influencia de nuevas intervenciones antropogénicas, considerando todas las variables ambientales en el momento que se ejecuta el estudio, reseñando la actividad humana actual, el estado, la situación de la biomasa vegetal y animal, el clima, los suelos, etc. Y a partir de esta situación se evalúan las etapas posteriores del estudio, las modificaciones positivas y negativas de agentes externos. El impacto ambiental al medio natural es la alteración en la línea base ambiental. Es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente y la ecología es la ciencia que se encarga de medir este impacto y tratar de minimizarlo. Se le considera impacto cuando hay al menos 3 tipos de contaminación: del agua, del aire y del suelo. Las variaciones pueden ser nocivas para la vida, salud, seguridad y bienestar de los seres vivos de los biotopos. Puede presentarse la contaminación de varios de estos agentes en lugares, maneras y concentraciones que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o que pudiera ser perjudicial para la vida vegetal, animal, o bien que se impidan en las propiedades o lugares de recreación y goce de los mismos. Por ser la incorporación de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas o mezcla de ellas que alteran negativamente las condiciones naturales del cuerpo receptor, puedan afectar la salud, higiene o bienestar del público. Cuando se incorporen en el agua sustancias como microorganismos,
productos químicos, residuos industriales o cualquier otro tipo de sustancia, se deteriora el estado del agua para el uso al que tiene destinado. Cuando se incorpora al suelo sustancias extrañas como residuos, basura, químicos, residuos industriales, se produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta a personas, animales y plantas. Cuando se le añade al aire productos tales como gases tóxicos, dióxido de carbono u otros que afecten al desarrollo de plantas y animales, se afecta a la vida de todos los seres vivos. La mayoría de los problemas ambientales se producen por un uso inadecuado de la energía y los recursos, al no ser conscientes de la importancia de reciclar la energía y su conservación. La contaminación ambiental disminuye la capacidad de sobrevivir de las especies, produce la pérdida de diversidad genética, aumenta la vulnerabilidad de las especies a enfermedades y cambios poblacionales y puede causar la extinción de las especies. El desarrollo y la industrialización son causa de una gran generación de residuos, muchos de los cuales van a parar al agua. El transporte fluvial y marítimo son causa de contaminación por derrames de combustibles y lubricantes. Las aguas superficiales son en general más vulnerables a la contaminación de origen antrópico que las aguas subterráneas, pero pueden restaurarse más rápidamente que una fuente subterránea. Los efectos sobre la calidad serán distintos para lagos y embalses que para ríos, y diferentes para acuíferos de roca o arena o grava de arena. Los desastres ecológicos debido a los derrames de hidrocarburos en el mar son muy dañinos, pues impiden el paso de la luz solar, matando algas y plancton por falta de fotosíntesis y aves y peces por intoxicación. La presencia de contaminación genera los ecosistemas forzados, es decir, ecosistemas alterados por agentes externos, obligados a modificar su funcionamiento para minimizar la tensión a la que se ven sometidos. No destruyamos nuestro planeta, es necesaria la reducción del consumo excesivo de los recursos naturales. La reducción de las emisiones de carbono en la atmósfera, tanto de los vehículos como de las industrias, controlar los proyectos de desarrollo industriales que causan la contaminación del agua, así como las actividades que causan el calentamiento global y deforestación. Se necesita reducir la creación de las industrias de desarrollo y consumo de materiales no biodegradables, reducir las actividades que causan contaminación del agua, aire, bosques y suelos. La óptima calidad de vida exige que no sea modificado el equilibrio de la naturaleza. El hombre debe aprender que el ambiente no es algo que pueda manejar a su voluntad, sino que él debe integrarse para tener una vida mejor. Necesitamos un cambio de actitud interna hacia el ambiente, respetando sus valores y derechos. Cuando se necesita desarrollar proyectos industriales de infraestructura, de generación de energía, etc., se necesita realizar previamente la evaluación del impacto ambiental, EIA, de dicho proyecto, el cual es un procedimiento por el que se identifican y evalúan los efectos que puedan ejercer sobre el medio físico y social. Una evaluación del impacto ambiental suele comprender un examen previo para decidir si un proyecto requiere un estudio de impacto y hasta qué nivel de detalle. Un estudio preliminar que sirve para identificar los impactos clave y su magnitud, significado e importancia. Una determinación de su alcance para garantizar que la evaluación se centre en cuestiones clave y determinar dónde es necesaria una información más detallada. El estudio en sí, consistente en meticulosas investigaciones para predecir y o evaluar el impacto y la propuesta de medidas preventivas, protectoras y correctoras necesarias para eliminar o sustituir los efectos de la actividad en cuestión. Tengamos muy en cuenta que disminuyendo la contaminación ambiental mejoraremos nuestra salud y la de todos los seres vivos de la Tierra. Lluvia ácida, tipo de desastre natural caracterizado por la precipitación pluvial. Es una lluvia contaminada que tiene en su composición ácido nítrico, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Se forma cuando la humedad del aire se combina con óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o trióxido de azufre emitidos por las fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. Los óxidos de nitrógeno se forman por la combinación a alta temperatura de oxígeno y nitrógeno atmosféricos. Se producen naturalmente por efecto de las descargas que ocurren en las tormentas eléctricas. Pero actualmente una de las fuentes más importantes es a partir de las reacciones producidas en las cámaras de combustión de los motores térmicos de los automóviles y aviones, donde se alcanzan temperaturas muy altas.
Una parte del dióxido de azufre en la atmósfera procede de la emisión natural por las erupciones volcánicas, pero son fenómenos irregulares. La mayor parte procede de fuentes antropogénicas, la industria metalúrgica, diferentes procesos químicos, la combustión del carbón, petróleo y combustibles fósiles. Se precipitan a la Tierra en forma de lluvia o nieve con consecuencias muy negativas. Por un lado, los daños a la naturaleza en forma de acidificación de suelos, lagos y mares, con el consiguiente perjuicio para la flora y fauna terrestre y marina. Afecta a la fase aérea del ciclo del agua. Por lo tanto, es una de las principales formas de contaminación atmosférica más relevantes, junto con el efecto invernadero, la disminución de la capa de ozono. Los contaminantes atmosféricos primarios que dan origen a la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias trasladados por el viento antes de precipitar en forma de rocío, lluvia, llovizna, granizo, nieve, niebla o neblina. La lluvia normalmente presenta un pH ligeramente ácido de aproximadamente 5.65, debido a la presencia del dióxido de carbono atmosférico, que luego forma ácido carbónico. Se considera una lluvia ácida si presenta un pH menor que 5.1 y puede alcanzar el del vinagre, un pH 3, cuando hay en el aire uno o más de los gases citados. Entre sus efectos más comunes se encuentra el debilitamiento y la caída de las hojas de las plantas, lo que afecta su crecimiento, su respiración y fotosíntesis. Los efectos sobre el terreno dependen en gran medida del tipo de suelo sobre el que se deposita. Si el terreno es una formación de origen calcáreo, los ácidos serán rápidamente absorbidos por el carbonato cálcico que compone esta clase de suelos. Si la superficie del depósito es de composición arcillosa o granítica, las consecuencias son más graves, dado el enorme poder de disolución que tiene este tipo de agua de lluvia que acaba alterando el pH medio del terreno, originando una acidificación general. Al filtrarse en la tierra, los ácidos destruyen los nutrientes esenciales del suelo, como son el magnesio, el calcio, el potasio, que alimentan a las plantas y los árboles. Las regiones montañosas sometidas a precipitaciones de lluvia o nieve ácidas están a menudo compuestas por granito y otras rocas ígneas, que producen suelos delgados, carentes de los agentes químicos capaces de neutralizar los ácidos presentes en esta clase de precipitaciones. La lluvia ácida corroe las construcciones y las infraestructuras. Puede disolver el carbonato de calcio y afectar de esta forma a los monumentos y edificaciones construidas con mármol o caliza. Un efecto indirecto muy importante es que los protones procedentes de la lluvia ácida arrastran ciertos iones del suelo, como por ejemplo cationes de hierro, calcio, aluminio, plomo o zinc. Se produce un empobrecimiento de ciertos nutrientes esenciales y el denominado estrés de las plantas, que las hace más vulnerables a las plagas. Los nitratos y sulfatos sumados a los cationes lixiviados de los suelos contribuyen a la eutrofización de los ríos, lagos, embalses y regiones costeras, deteriorando sus condiciones ambientales naturales y afectando negativamente su aprovechamiento. La lluvia ácida en sí no es perjudicial para el ser humano, es decir, el contacto con la piel, el agua o la nieve contaminada no supone un riesgo para la salud, pero sí son nocivos los gases que provocan esta lluvia: óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre y trióxidos de azufre. Contienen partículas de sulfato y nitrato que son transportadas por el viento e inhaladas por las personas, pudiendo provocar enfermedades respiratorias.